Tengo aquí en el estudio el placer de recibir a Sandra Lorenzano, una de sus protagonistas, para hablar de todas las intimidades de este rodaje y su distribución en las principales salas cinematográficas del país y por supuesto también de la región. Sandra, un gusto estar acá con nosotros. Comenzaría preguntándote, háblame un poco de cómo surgió esta idea de esta película, de tu personaje, por supuesto, de qué se trata. No es que se la contemos al público, pero darle un poco las dimensiones y bueno, tú me dirás. Pues primero, hola Rey, qué gusto estar aquí Vale. contigo y con tu audiencia, por supuesto, con la audiencia de CNN. Les cuento un poco. Tanto Astrid Rondero como Fernanda Valadez hace tiempo que vienen trabajando juntas, hace 20 años que son una pareja creativa que realmente ha hecho cosas súper interesantes. La película anterior se llama Sin señas particulares. Ya ahí exploraban la violencia, el tema de la violencia, desde una perspectiva un poco diferente que Sujo, o bastante diferente, y ahora te cuento por qué la vemos así. Y a partir de eso, de conocer a niñas y niños que viven en zonas rurales de nuestro país, castigadas por el narcotráfico, castigadas por el crimen organizado, y a partir de la lectura de un libro impresionante de Javier Valdés, el periodista asesinado, como sabemos, muy terrible, que se llama Los huérfanos del narco, empezaron a pensar en la posibilidad de hacer algo en torno a este tema. Entonces fueron construyendo este guión con eso en mente, pero con una cosa que es muy, muy importante en esta película, y es, hay una discusión de fondo en la película, que es la discusión en torno a si es posible que alguien que nace en un contexto determinado, como estos niños, un contexto de violencia, un contexto de crimen organizado, pueden de algún modo salirse de eso y transformar su vida. O sea, hay salida. Hay salida. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y eso quizás, dime si no, que la convierte en algo diferente. Totalmente. A una película más Totalmente. allá de narcos, de una serie que siempre estamos hablando. A nosotras nos gusta decir, digo, nosotras las directoras y quienes participamos en la película, nos gusta decir que no es una película de narcos, es una reflexión sobre un niño que es hijo de un sicario, que tiene que vivir escondido para que no haya venganza y no caer en las mismas redes, y tiene a un grupo pequeñito pero importante de mujeres, una tía sanguínea, la hermana de su madre que murió en el parto, y una tía postiza que tiene además niños de su edad, que lo ayudan a pensar en otro modo de vivir. Entonces este chiquito va creciendo y sueña con poder tener otra vida. Y ahí es cuando surge algo que es muy importante para Sujo. Sujo es el nombre del niño. Algo que es muy importante, que es el gusto por la lectura, el gusto por el estudio. Él no se siente parte de ese ambiente violento. Él quisiera con toda su alma poder salir de eso y tener otra vida. Y en la enseñanza tiene una parte clave en la película, el aprendizaje, y en eso entra tu personaje, ¿no? Así es, aparece Susan. Susan es una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, compartimos el espacio y compartimos el trabajo. Yo también soy escritora y soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y digamos, yo siempre cuento que para mí hay tres madres, tres mujeres que ejercen de madres para ayudar a Sujo a transformar su vida. Estas dos tías que decía al comienzo, en su infancia y en su adolescencia, y en México lo recibe, por casualidad, esta profesora. Y será quien de alguna manera lo oriente y lo ayude y después lo deje decidir. O sea, la película no te cuenta el final, y yo mucho menos, porque no lo tenemos. Lo deja en manos del propio chico, del propio Sujo. ¿Qué haces cuando las puertas se te abren? En ese sentido, para retomar lo que decías, claro que plantea un panorama diferente, porque por primera vez, siento yo,
y me parece que estamos cambiando la narrativa que hacen el arte y la cultura sobre la violencia en nuestro país. Por primera vez vemos una luz de esperanza para estos chicos. Sandra, ¿y cómo lo ha estado tomando el público en ese sentido? Muy bien, es una ¿Cómo ha sido película su reacción? que ha sido muy bien recibida tanto en México como en el extranjero. Como tú sabes, ha recibido una cantidad muy grande ya de premios. Fue la película elegida como la película más importante, con los premios más importantes en el Festival de Sundance, que es un festival clave en el cine independiente, en San Sebastián y en distintos festivales. Cada vez que se presenta en un festival, gana algún premio. Realmente gusta mucho. Escogida por la Academia para representar a México. Y eso, qué Oscar privilegio, ¿verdad? Goya, que no es poca cosa. Estamos muy orgullosas, nos sentimos muy honradas, hablo también por las directoras. Realmente es un reconocimiento del público mexicano, de las y los colegas mexicanos, muy, muy importante. ¿Y por qué tú crees que un tema que uno pensaría es algo muy local de México, este México violento que estamos viviendo en muchas partes del país, ha tenido tanto eco? Sabes que no es un tema local, es local donde lo estamos haciendo, donde lo situamos. Es en Tierra Caliente, en Michoacán, y después aparece la UNAM. Que la UNAM, por cierto, sobre todo en el público del extranjero, cuando aparece un mexicano, se acerca a agradecer que muestren la UNAM con mucha emoción, ¿no? Porque se sienten identificados. Pero en realidad es un tema universal y un tema histórico, porque es la gran discusión entre el determinismo, ¿estamos determinados por nuestro origen o podemos cambiar eso que parece que nos determina y tener otra vida? Determinismo y libre albedrío. Y en algún momento la profesora lo dice en la película. Y eso trasciende cualquier frontera. Porque uno dice, bueno, nació así, muy difícil que va a cambiar. Y en el caso, por ejemplo, de esta vida, donde en torno al narco se ha creado un modo de vida, donde se dice, bueno, prefiero vivir 3 días rico, con mujeres, en fin, todo eso, a morirme pobre, ¿no? Y que esto cambie un poco entonces la narrativa. Sí, que pueda aparecer un adolescente, un joven, que diga, no es esa la vida que yo quiero, que ha vivido, ha padecido esa vida porque perdió a su padre, perdió a su madre, ha crecido escondido, no ha podido estudiar, y dice, no es eso lo que yo quiero, no quiero eso para mí. Y hay escenas hermosísimas. De verdad, véanla, porque es una película muy bella. Olvídate de que yo estoy ahí, porque eso es casual, es el azar, y estoy agradecida con la vida y con las directoras que así sea. Pero es una película muy hermosa, muy conmovedora por el mensaje que tiene. Sandra, muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, Rey, qué gusto. Gracias. Era la actriz Sandra Lorenzano acá conversando en el estudio